Estamos en el módulo 5, ¿verdad? La semana 2. La temática de esta clase va a ser el etiquetado en los envases de alimentos. Aquí el objetivo central de la clase de hoy va a ser entender el envase como un medio de comunicación técnica y legal, no solamente como un contenedor bonito. Muchas veces en la planta nos obsesionamos con el proceso de fabricación, con las temperaturas, con los tiempos de cocción, pero olvidamos que la etiqueta es el nexo real entre todos nuestros controles de calidad y el consumidor final que está parado en el pasillo del supermercado. Ok, para lograr la confianza de los consumidores en los alimentos que se expanden, el Estado debe velar porque la información presentada en el etiquetado y en la publicidad de los alimentos sea veraz, esto con el objetivo de proteger la salud y la economía doméstica. Es un asunto de salud pública y defensa del consumidor. Aquí existe un concepto que se llama asimetría de la información. ¿Qué significa eso? Bueno, que el fabricante sabe exactamente qué puso en la fórmula, qué aditivos usó, en qué condiciones lo procesó, pero el consumidor no tiene la menor idea. El consumidor está en una desventaja informativa. ¿Quién viene a nivelar el terreno? Bueno, el Estado, a través del Ministerio de Salud y el MEIC aquí en Costa Rica. Esa parte que dice proteger la economía doméstica se refiere directamente a evitar el fraude alimentario. ¿Qué es el fraude? Bueno, eso es venderle al consumidor agua con azúcar y colorante diciendo que es un jugo natural de naranja, por ejemplo. O vender un queso análogo hecho con grasa vegetal y almidón como si fuera un queso real de leche. Eso es robarle al consumidor. El etiquetado, desde la perspectiva industrial, ¿para qué sirve? Bueno, porque la empresa etiquetar bien no es solamente cumplir la ley, sino que es una estrategia de negocios inteligente. Primero, proyectar la imagen de la empresa. Una etiqueta que cumple la normativa al 100% va a proyectar seriedad, profesionalismo. Si un comprador de una cadena de supermercados ve errores ortográficos o información incompleta o falta el código de barras, va a asumir automáticamente que la calidad interna del producto, bueno, también es deficiente. Si la etiqueta no está bien, ¿por qué lo de adentro va a estar bien? Y tienen razón, ¿verdad? Si no se cuidan los detalles de la etiqueta, ¿cómo va a controlar los puntos críticos de control en la línea de producción? En el segundo punto es instruir al consumidor. Eso es vital para evitar reclamos y demandas. Si el producto requiere refrigeración después de abierto y ustedes no lo ponen claro en la etiqueta, el consumidor lo va a dejar en la alacén y se va a descomponer. El cliente los va a culpar y van a perder esa venta futura, quizás más por el boca a boca negativo. Y tercero, ampliar oportunidades de negocios. El etiquetado correcto es literalmente un pasaporte para exportar. Si quieren vender en los Estados Unidos, por ejemplo, la FDA exige el cumplimiento del 21 CFR 101. Si quieren entrar a cadenas como Walmart, Automercado, bueno, lo primero que les vamos a auditar es si la etiqueta cumple con la normativa de alérgenos, nutricional y de trazabilidad. Sin una etiqueta correcta, no hay exportación. Ahora cambiamos de silla, veamos el etiquetado desde la perspectiva del consumidor, porque la etiqueta es su herramienta de defensa. Sirve para comparar características. Cuando un consumidor está frente a dos marcas de yogur en el supermercado, la etiqueta le va a permitir comparar cuál tiene más proteína, cuál tiene menos azúcar, cuál utiliza colorantes artificiales, cuál no utiliza colorantes artificiales. Sin que se tuviera un etiquetado estandarizado, esa comparación no se podría realizar. Entonces, por eso la norma nos va a exigir formatos uniformes en la tabla nutricional. Decidir escoger alimentos. Aquí entra una lectura crítica. Un consumidor educado va a poder leer la lista de ingredientes que por ley va de mayor a menor peso y darse cuenta de que esa sopa de pollo en realidad es 90% sal y almidón, que solamente tiene un 1% extracto de pollo. La etiqueta va a empoderar al consumidor para que no compre a ciegas. Esta es una función de salud pública. Y tercero, ¿quién responde por el alimento? Se vincula directamente con la trazabilidad. Si una persona se enferma por consumir un producto contaminado, bueno, la etiqueta debe decirme claramente quién lo fabricó,
dónde están ubicados, cuál es el lote, para poder ejercer una responsabilidad civil y sanitaria. Sin esos datos, el consumidor queda desprotegido. Entonces, nosotros como supervisores de calidad debemos garantizar que toda esa información esté presente y que sea legible y sea parte de la etiqueta. ¿Cuáles son los propósitos del etiquetado? Aquí en la diapositiva vamos a ver tres pilares fundamentales. Facilitar al consumidor datos, ingredientes y nutrientes. Esa queda claro. Que no haya una descripción falsa del producto de engaño. Bueno, aquí por ejemplo, si tenemos un producto que muestra fresas frescas, jugosas y rojas y con gotitas de agua, bueno, el consumidor mira eso y va a asumir que el producto contiene fresas reales, pero cuando leen los ingredientes resulta que solo contiene saborizante artificial de fresa y colorante rojo. Bueno, ahí va a haber un engaño visual. Si no se aclara prominentemente que diga sabor a fresa o con saborizante artificial, la normativa del Códex y el RTCA son claros. Las imágenes del empaque no pueden crear una expectativa falsa sobre la composición real del producto. Y la tercera es etiquetado nutricional que respalde las declaraciones de nutrientes. Eh, si el departamento de marketing decide poner en la etiqueta alto en fibra, bueno, el departamento de calidad debe asegurarse de que la tabla nutricional en el reverso respalde matemáticamente esa afirmación según los datos del reglamento. No puede haber una contradicción. Si al frente dice alto en fibra, pero la tabla atrás muestra que apenas trae 1 gramo por porción, eso ahí va a ser una no conformidad, ¿verdad? Eso va a estar mal. Tiene que estar correcto. Vamos a tener información nutricional. Esta no debe hacer creer al consumidor que se conoce exactamente la cantidad que cada persona debe ingerir para mantener su salud, ni que los alimentos presentados con tal etiquetado tienen necesariamente alguna ventaja con respecto a los que se presentan. Ok, la tabla nutricional se basa en los valores diarios recomendados, que generalmente están calculados para una dieta estándar de 2000 kilocalorías diarias. Pero esto es un promedio poblacional, no es una prescripción médica individual. Exactamente todas las personas necesitan eso, no. Es una generalidad, es un promedio. Un niño de 5 años no va a necesitar lo mismo que un atleta de 25 o un adulto mayor de 70 años. El etiquetado nutricional no otorga una superioridad per se al alimento. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que muchos alimentos naturales y saludables, como una manzana, un racimo de espinacas, un aguacate, que podemos comprar en una feria de agricultor, no trae una tabla nutricional. Eso no va a hacer esos productos menos nutritivos o menos seguros. El reglamento hace la aclaración de que la industria no debe manipular al consumidor para que crea que solamente lo procesado y etiquetado es seguro y nutritivo. Vamos a ver las declaraciones de propiedades nutricionales. Texto que afirme, sugiera o implique que un alimento posee propiedades nutricionales particulares. Estas sean relativos a contenido de nutrientes o más comparativos, relativas a la función del nutriente o relacionadas con la alimentación saludable. Esta es una parte que es voluntaria, pero igual está regulado. Es voluntario porque nadie le obliga a poner alto en fibra en tu empaque, pero si usted lo pone, bueno, tiene que cumplirlo. Por ejemplo, hay una diferencia entre poner contiene vitamina C y decir es fuente de vitamina C. Para usar el término fuente, la normativa generalmente exige que el producto aporte al menos de un 10 a un 15% del valor diario recomendado por porción. Si aporta menos que eso, un 8%, bueno, no se puede utilizar ese descriptor, ¿verdad? Esos son umbrales matemáticos exactos, no son aproximaciones. Tenemos que cumplirlo. Las declaraciones comparativas son cuando decimos reducido en grasa o menos sodio. Para hacer esto legalmente, bueno, debo tener un producto patrón de referencia. No puedo decir que mi jamón es reducido en grasa si no lo comparo contra el jamón estándar del mercado o contra la versión regular de mi propia marca. Y la diferencia debe ser de al menos un 25%. Las declaraciones de función de nutriente, como cuando dice el calcio ayuda al desarrollo de los huesos fuertes,
deben estar respaldadas por evidencia científica reconocida por el Códex. Y las de alimentación saludable vinculan el producto con recomendaciones dietéticas generales. Cada tipo tiene sus propias reglas. Vamos a ver la información que se declara. Es obligatorio declarar la siguiente información de manera cuantitativa: el valor energético, las proteínas, los carbohidratos, las grasas, nutrientes específicos y cualquier nutriente exigido por ley. Ok, según el Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado Nutricional, hay un orden específico que no podemos alterar. Primero va el valor energético en kilocalorías, luego proteínas, luego carbohidratos disponibles, luego grasas y después los nutrientes específicos que vaya a exigir la norma. Vitaminas y minerales. Cuando estas se declaran, solo se indican las vitaminas que estén presentes en las cantidades significativas. Cantidad significativa se considera el 5% del valor de referencia del nutriente por 100 gramos o por 100 mililitros. Se le llama la regla del 5%. Esto sirve para evitar que los fabricantes lleguen y le agreguen un montón de vitaminas diferentes en poquitas cantidades solamente para poder listarlas en la etiqueta y que mi producto se vea como buenísimo. No, eso no se puede hacer. Debe contener al menos un 5%. Y si no contiene al menos un 5% del valor de referencia, no se pone. Pero hay excepciones. Los alimentos fortificados por ley. Por ejemplo, en Costa Rica tenemos un programa de fortificación obligatoria. El arroz se fortifica con ácido fólico y otras vitaminas del complejo B. El azúcar se fortifica con vitamina A. La harina de trigo con hierro y ácido fólico. Entonces, en esos casos, la declaración de vitaminas y minerales añadidos sí es obligatoria, independientemente del porcentaje. Eso porque es un programa de salud pública del Estado y necesita monitorear a los consumidores para que ellos tengan derecho a verificar. Vamos a ver la normativa. Cuando un alimento esté sujeto a los requisitos de etiquetado de un reglamento técnico nacional, las disposiciones sobre nutrientes establecidas en dicha normativa van a prevalecer sobre las disposiciones del reglamento técnico etiquetado de los alimentos preenvasados. Ok, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos una norma general de etiquetado, el RTCA de etiquetado general. Ese es como el paraguas más grande que va a cubrir a todos los alimentos preenvasados, pero existen reglamentos técnicos específicos, tal vez para algún producto en particular. Entonces, ese reglamento en específico va a mandar sobre la generalidad que lo regula todo. Entonces, siempre hay que buscar primero si nuestro producto tiene una norma específica, se le llama norma vertical, para esa categoría de producto. Y si la tiene, bueno, ese es el documento de referencia, ese es el que tengo que seguir. Número uno. Solo para lo que la norma específica no cubra, entonces ahí se puede utilizar lo que la norma general diga. Hasta acá, ¿alguna consulta, alguna duda? Ok, continúo. Viene el apéndice A. Para la declaración de nutrientes, se utilizará el apéndice A del reglamento de declaración de nutrientes para las siguientes: energía, grasa, colesterol, azúcar y sodio. Bueno, ¿por qué estos nutrientes específicos están agrupados en un apéndice separado? Veamos la lista. Energía, grasa, colesterol, azúcar, sodio. ¿Qué tienes en común? Son nutrientes asociados a enfermedades crónicas y no transmisibles, como la hipertensión, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Entonces, son nutrientes que en exceso nos pueden llegar a causar enfermedades. Y estas enfermedades
por ejemplo, en Costa Rica, son la primera causa de muerte. Por eso la normativa les da un tratamiento especial con reglas de declaración y redondeo más estrictas. Para efectos de cálculos, este apéndice va a contener tablas de redondeo que se deben utilizar obligatoriamente. Ahora vamos a tener el apéndice B. Para la declaración de nutrientes, utilizar el apéndice B, el reglamento de declaración de nutrientes para las siguientes: proteínas, vitaminas, minerales y fibra. El apéndice B maneja lo que generalmente la industria quiere destacar porque suena más positivo, como las vitaminas, los minerales, la fibra dietética, la cantidad de proteína. Son los nutrientes que el consumidor busca activamente cuando quiere alimentarse mejor. Vamos a tener declaraciones relativas. Se debe indicar la cantidad o diferencia en el valor energético o en el contenido de nutrientes con respecto al producto tradicional. Estos son declaraciones de contenido absoluto. Por ejemplo, para poner bajo en grasa, alto en fibra, libre de colesterol en el empaque. Eso no es criterio de la gente de investigación y desarrollo, ni el gerente de mercadeo. Existen umbrales matemáticos exactos que la normativa llama puntos de corte y son innegociables. Eso hay que seguirlo exactamente. Por ejemplo, bajo en grasa significa que el producto va a contener al menos 3 gramos de grasa o menos por porción de referencia. Libre de no siempre significa cero absoluto. Generalmente significa menos de 0.5 gramos por porción. Para macronutrientes, por ejemplo, libre de grasa se puede utilizar si el producto tiene menos de 0.5 gramos de grasa por porción. Si ya tiene menos de eso, se puede indicar que es libre de grasa. Vamos a tener declaraciones comparativas que consisten en comparar los niveles de nutrientes o el valor energético de dos o más alimentos. Son permitidas basándose en el alimento que se ofrece a la venta. Aquí la regla fundamental es la del alimento de referencia. Ustedes solamente pueden comparar peras con peras, ¿verdad? Con la misma categoría. No podemos comparar un yogur reducido en grasa con una mantequilla para decir que tiene menos grasa. Tienen que compararse la versión regular o estándar del mismo tipo de alimento. Si mi yogur reducido contra su yogur regular o contra el promedio del mercado de yogures regulares. La norma generalmente exige una reducción de al menos un 25% en el nutriente comparado para poder utilizar el descriptor de reducido. Si nosotros bajamos el sodio apenas en un 10%, no podemos poner en la etiqueta reducido en sodio. Eso porque no se considera que la diferencia sea nutricionalmente relevante para el consumidor. Alimento es toda sustancia elaborada o en bruto que se destina al consumo humano y cualquier otra sustancia que se utiliza en la elaboración o preparación de alimentos. Aquí es importante destacar la parte que dice cualquier otra sustancia que se utiliza en la elaboración o preparación de alimentos. ¿Qué significa eso? Bueno, que los aditivos alimentarios que vamos a comprar como materia prima, los colorantes, los preservantes, los emulsificantes, los estabilizantes, todos esos tienen que venir etiquetados correctamente desde el proveedor. Y todos esos también se consideran alimento. Y si todos esos se consideran alimento, ¿verdad? Entonces, todos tienen que tener el mismo reglamento etiquetado. Vamos a ver, alimento preenvasado es aquel alimento que ha sido envuelto, empaquetado o embalado previamente, listo para ofrecerlo al consumidor. Preenvasado significa que el cliente no está presente cuando se empaca. El producto ya viene sellado, listo para la venta. Por ejemplo, una bolsa de arroz sellada, una lata de atún, un empaque de galletas, una botella de salsa de tomate. Todos esos
se les va a aplicar el reglamento de etiquetado general al 100%, con todos los requisitos que vamos a ver. En cambio, la venta a granel o venta asistida es diferente. Si nosotros vamos a la carnicería del mercado y pedimos medio kilo de bistec y el carnicero lo pesa y lo empaca frente a nosotros en una bolsa transparente, bueno, eso no es preenvasado en el sentido estricto de la norma. Entonces, los requisitos de etiquetado para venta asistida son más simples. Básicamente tiene que tener peso, precio y en algunos casos fecha de empaque. Vamos a tener alimento para la venta. Estos son aquellos alimentos destinados a usarse en restaurantes, cantinas, bares, escuelas, hospitales e instituciones similares donde se preparan comidas para el consumo inmediato. Imaginemos que vendemos bolsas de 20 kilos de base deshidratada de sopa para comedores institucionales. Esa etiqueta tiene que ser correcta, ¿verdad? Es fundamental para el cocinero del comedor. Tiene que saber cómo almacenar correctamente ese alimento, porque la inocuidad va a depender de las condiciones de almacenamiento. Segundo, si contiene alérgenos, porque dice entre las personas que le van a servir esa comida hay gente alérgica, bueno, lo tiene que decir para que lo puedan comunicar también. Y muy importante también la fecha de vencimiento, porque eso va a ayudar a la rotación de inventario en los comedores institucionales. Vamos a ver los principios del reglamento. No a la información falsa. Esto es que se prohíben imágenes que no correspondan con la realidad del producto. Yo no puedo poner la foto de un filete de pescado fresco y jugoso en mi empaque si lo que hay dentro es una pasta reconstruida con sabor a pescado. La imagen debe ser representativa del producto real. Esto va a aplicar también a los colores. Si mi jugo es de color café claro, pero la foto lo muestra como rojo intenso, bueno, ahí hay un engaño. No a la confusión. El diseño gráfico no puede esconder la realidad. Si el producto es una bebida con sabor a naranja, la palabra bebida debe tener un tamaño de letra igual o mayor que la palabra jugo. No puede ser que jugo esté en letras enormes y la palabra bebida con sabor a esté en una letra chiquitita que apenas se lee. Eso es querer engañar al consumidor. Y también sirve para unificar la presentación. ¿Qué quiere decir esto? Que la normativa exige que declaremos el peso en gramos o kilogramos del sistema internacional, no en libras, no en onzas. Así el consumidor costarricense puede comparar precios y cantidades fácilmente entre las distintas marcas. Esta uniformidad va a facilitar la comparación justa y va a proteger la economía del consumidor. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Ok, continuamos. Esta es la información obligatoria. Este es el checklist maestro etiquetado. Nombre de alimento, lista de ingredientes, contenido neto y peso escurrido, cuando valga peso escurrido, nombre y dirección de la empresa, país de origen, identificación del lote, fecha de vencimiento, instrucciones para la conservación, instrucciones para el uso, cuantificación de los ingredientes y código del Ministerio de Salud. Si hace falta uno solo de esos elementos, el producto puede ser retenido en aduanas o decomisado en el supermercado o generar una no conformidad crítica a una auditoría. Esa es información obligatoria. Cada uno de esos elementos. Nombre del alimento. Indicar la verdadera naturaleza del alimento y ser específico. Utilizarse por lo menos uno de los nombres cuando estos se hayan establecido en una norma o códex. Utilizar nombre común o usual consagrado por uso cuando no se disponga de los nombres anteriores. Y se puede emplear el nombre de acuñado, de fantasía o de fábrica o de marca si ha acompañado de uno de los nombres anteriores. Aquí la normativa es clara. El nombre debe ser específico, no debe ser genérico y debe indicar la naturaleza real del producto.
¿Qué tenemos que ver? Bueno, primero, si existe un nombre establecido en una norma códex o en un reglamento técnico para el producto que estamos realizando. Por ejemplo, el códex define exactamente lo que puede llamarse mermelada y qué puede llamarse jalea y qué debe llamarse confitura. Estos tres cosas son diferentes, no son lo mismo, no es lo mismo mermelada, no es lo mismo jalea, no es lo mismo confitura. Para poner cada uno de esos nombres tenemos que cumplir con ciertas características. Ok, entonces si no hay nombre normalizado, se puede utilizar el nombre común o usual en el país. Por ejemplo, en Costa Rica le decimos natilla a lo que en otros países le llaman crema agria. Y finalmente se puede utilizar un nombre de fantasía o una marca registrada, pero siempre acompañado del nombre descriptivo real. Aquí lo más importante es que el nombre debe ser tan claro que cualquier persona sepa exactamente qué está comprando sin necesidad de ver la foto del empaque, que solo con las letras, con el nombre le quede claro qué es eso. Vamos a tener la lista de ingredientes. Tiene que incluir ingredientes compuestos, agua añadida, alimentos deshidratados, aditivos alimentarios, aromas, aromatizantes y almidones modificados y coayudantes en la elaboración. Aquí es importante tener en cuenta que el ingrediente que más pesa es el que va primero. Si una etiqueta de jugo de frutas tropicales, donde el primer ingrediente es agua, el segundo es azúcar, el tercero es ácido cítrico y la fruta aparece en quinto lugar, bueno, ya sabemos exactamente qué estamos comprando. Agua azucarada con un poquito de fruta nada más. También hay que tener en cuenta que si yo utilizo salsa de soya como un ingrediente para mi producto, entonces yo tengo que declarar entre paréntesis en los ingredientes que yo utilicé salsa de soya y los ingredientes de esa salsa, agua, soya, trigo, sal, por ejemplo. Esto no aplica si ese ingrediente compuesto representa menos de un 5% del producto. Si es menos de un 5%, no es obligatorio de desglosarlo. Pero si tiene más de un 5% del producto, ese ingrediente compuesto, yo también tengo que poner los ingredientes. Además, es fundamental que si los ingredientes compuestos contienen algún alérgeno como soya, gluten, es obligatorio declararlo siempre, aunque la cantidad sea mínima. Los alérgenos no tienen ningún umbral de extensión. Siempre se debe poner alérgenos si sabemos que contiene. Peso neto y peso escurrido debe indicarse utilizando el Sistema Internacional de Medidas. El peso escurrido es obligatorio para alimentos envasados en un medio líquido que normalmente se descarta. Por ejemplo, el atún en agua o los palmitos que vienen en salmuera o los melocotones que vienen en almíbar, las aceitunas que vienen en una salmuera, las latas de vegetales mixtos que vienen como una salmuera también. ¿Por qué importa? Bueno, porque el consumidor necesita saber si está pagando 200 gramos de atún o 100 gramos de atún y 100 gramos de agua, ¿verdad? Porque hey, el agua es prácticamente regalada. Entonces es importante que el consumidor sepa y tenga claro cuánto es lo que hay ahí de producto escurrido. Es fundamental también que se incluya el nombre y dirección del fabricante, nombre y dirección del fabricante, envasador, distribuidor, importador, exportador o vendedor. Para los productos importados, que se diga el importador o el distribuidor. Para productos importados tiene que aparecer obligatoriamente el nombre y la dirección del importador o distribuidor local. Esa empresa costarricense va a asumir toda la responsabilidad sanitaria y civil del producto ante el Ministerio de Salud y ante los consumidores. Si nosotros trabajamos en una empresa que importa alimentos, eh, hay que ser conscientes de que esa empresa es la cara responsable ante cualquier problema de inocuidad que tenga ese producto, aunque yo lo traiga de China. Si la fábrica de China no controló bien los niveles de plomo en un jugo, bueno, la multa y el decomiso
y la demanda van a caer sobre el importador costarricense, no caen directamente sobre el fabricante chino. Allá después la empresa se va a poder pelear con el fabricante chino si quiere reclamarle algo, pero primeramente le cae al importador. Por eso es importante que antes de importar alimentos se cuenten con certificados de análisis del producto que verifiquen que la planta de origen tenga certificaciones reconocidas y nunca importen nada más a ciegas porque el precio es muy bueno. País de origen es el país en el que se efectúa la elaboración, debe considerarse como país de origen para los fines del etiquetado. País de origen puede sonar, ¿verdad? Que es muy simple, pero tiene ciertas complejidades. La regla general es que se determina por el lugar donde ocurrió la última transformación sustancial del producto. Pero, ¿qué quiere decir última transformación sustancial del producto? Bueno, vamos a verlo más claramente. Si importamos maíz a granel de Estados Unidos, pero aquí en una planta, en Alajuela, cocinamos ese maíz con cal, lo molemos, lo formamos y lo convertimos en tortillas. El origen de esas tortillas es Costa Rica, porque el producto sufrió una transformación física y química irreversible que cambió completamente la naturaleza del producto aquí en el país. El maíz en grano se convirtió en un producto completamente diferente. Entonces se puede poner que el país de origen es Costa Rica. A pesar de que el 90% de la materia prima, ¿verdad? Todo el maíz venga de México. No importa. Si aquí se dio esa transformación sustancial, se puede indicar que el país de origen es Costa Rica. Pero hay que tener cuidado con esa distinción, ¿verdad? Si yo traigo galletas horneadas y listas en cajas de 20 kilos y a granel, y yo agarro esas galletitas y lo que hago es que las meto en bolsas más pequeñitas de 100 gramos, y yo no les hago nada más que eso, bueno, eso es un reempaque nada más. Ahí no hubo una transformación real del producto. El origen sigue siendo médico. ¿Por qué? Porque esas galletas no cambiaron su naturaleza en Costa Rica. Solamente se puede poner que fueron empacadas aquí. Identificación del lote. Cada envase debe llevar grabada o marcada de cualquier otro modo, pero de forma indeleble, una indicación en clave, en lenguaje claro, que permita identificar el lote. El lote es una herramienta que nos ayuda a mantener la trazabilidad. Sin un lote legible no va a existir un control de calidad real. Si el lote se borra, bueno, legalmente ese producto pierde su identidad y técnicamente debe ser destruido. Un tema técnico que sirve cuando vemos los lotes es el calendario juliano. Es muy usado en la industria. A veces se ve 261. Eso quiere decir que se fabricó el día 261 del año, que más o menos es a mediados de septiembre, por ejemplo. Instrucciones de uso. La etiqueta debe contener las instrucciones que sean necesarias sobre el modo de empleo, incluida la recomendación, si es el caso, para asegurar una correcta utilización. Estas instrucciones de uso no son sugerencias culinarias ni recetas, son parámetros de seguridad validados técnicamente y que en muchos casos están respaldados por estudios de laboratorio. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? Ok, continuamos. La fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento se declara empleando algunas de las siguientes frases: fecha de vencimiento, consumir antes de, fecha de caducidad, expira él. Y estos son similares
pero no son exactamente lo mismo. Por ejemplo, normalmente fecha de caducidad es un término de seguridad que se utiliza en productos perecederos como carnes frescas, lácteos, refrigerados, embutidos, comidas preparadas refrigeradas. Después de esa fecha, el producto es potencialmente inseguro desde un punto de vista microbiológico y no debe consumirse ni venderse. ¿Por qué? Porque hacerlo ya es un riesgo sanitario. Pero en cambio, consumir preferentemente antes de es un término de calidad que se utiliza en productos más estables, como galletas, como en enlatados, como en harinas, como en pastas, como en aceites. Después de esa fecha, el producto probablemente no va a causar ninguna enfermedad, pero la galleta tal vez ya no va a estar crujiente, el sabor de la salsa cambió, el aceite ya tiene un sabor ligeramente rancio. Entonces ahí ya va a haber un deterioro sensorial, pero no necesariamente de seguridad o de inocuidad. Bueno, ¿y quién se encarga de poner esa fecha? Bueno, la empresa, los encargados de calidad, se utilizan estudios de vida útil para poder eh, saber hasta cuándo se puede garantizar las condiciones de ese producto. Esto no se pone a ojo nada más o copiando el mismo producto de la competencia. Eso tiene que ser un análisis individual de cada producto para cada empresa. Instrucciones de conservación. Se debe poner las condiciones especiales que se requieren para la conservación del alimento, si de su cumplimiento depende la validez de la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento va a indicarle al consumidor de que este producto mantiene su calidad e inocuidad hasta la fecha indicada, siempre y cuando se cumplan con las condiciones de conservación específicas. Si esas condiciones se rompen, bueno, ahí hay problemas. Si la etiqueta dice manténgase congelado a menos de 18 grados y el supermercado tiene el producto en el congelador apenas a menos 5 grados, bueno, esa fecha de vencimiento se va a invalidar. ¿Por qué? Porque el producto va a deteriorarse de una forma más rápida. Porque dice que las condiciones debían ser a 18 grados, a menos 18 grados, no a menos 5. Cuantificación de los ingredientes. Será declarar el porcentaje inicial del ingrediente en el momento de la fabricación cuando se destaque la presencia de uno o más ingredientes valiosos y característicos, referencia a determinado ingrediente. Aquí vamos a ver un ejemplo. Si vendemos una sopa de pollo, estamos utilizando el pollo como ingrediente destacado, como el atractivo, ¿verdad? En ese caso, se debe declarar el porcentaje de la formulación que realmente es carne de pollo. Si mi análisis revela que apenas es un 0.5 de extracto de pollo deshidratado, bueno, el consumidor tiene derecho a saber antes de comprar el producto. Pero aquí viene un detalle. Si el producto se llama sopa sabor a pollo, en lugar de sopa de pollo, la palabra sabor va a cambiar completamente la obligación. Con sabor a, el consumidor entiende que es un saborizante, no que es un ingrediente real. Entonces, ahí en ese caso, ya no es obligatorio declarar el porcentaje. La diferencia de y sabor a puede parecer mínima, pero es muy, muy diferente. Aquí podemos ver, ¿verdad? Que aquí dice helado sabor a vainilla, no dice helado de vainilla. Vamos a ver que también tiene que tener el código del Ministerio de Salud. En Costa Rica, ningún alimento procesado o preenvasado se puede comercializar sin el registro sanitario. Este código usualmente empieza con la letra A, seguida de números de varios dígitos. Es la confirmación oficial de que el Estado, a través del Ministerio de Salud, evaluó la fórmula, revisó la etiqueta y verificó que la planta cumple con requisitos sanitarios mínimos y autorizó la comercialización del producto.
Vamos a tener generalidades. Se permite incluir cualquier información o representación gráfica, así como materia escrita, impresa o gráfica. Las etiquetas deben quedar bien adheridas, de manera que no se separen del envase. El nombre y contenido neto del alimento deben aparecer en un lugar prominente y en el mismo campo de visión. Declaración de propiedades. Todos los nutrientes tienen una función fisiológica de crecimiento, desarrollo u otras funciones. Yo no puedo inventar que mi galleta mejora la inteligencia o que este jugo va a fortalecer el sistema inmune contra todos los virus. Para decir que un nutriente cumple una función fisiológica específica, tiene que estar respaldado por el Codex Alimentarius o por la EFSA europea o por la FDA estadounidense o por otras autoridades científicas reconocidas internacionalmente. Eso sí, la normativa reconoce funciones fisiológicas bien documentadas como el crecimiento, desarrollo, funciones metabólicas normales. Por ejemplo, dice, el calcio contribuye al mantenimiento de huesos y dientes normales. Eso es aceptable porque hay un consenso científico absoluto de que el calcio cumple esa función. La línea que nunca se debe cruzar es las afirmaciones terapéuticas o medicinales. Porque si ya yo digo que mi alimento cura tal enfermedad o que me viene a ayudar con tal cosa en específico, ¿verdad? Ya no deja ser alimento en específico y entra en la categoría de medicamento, que eso se rige por otras cosas completamente distintas. Aquí vemos algunos ejemplos que dice que el calcio ayuda al desarrollo de dientes y huesos fuertes. El hierro es un factor en la formación de glóbulos rojos. El ácido fólico contribuye al crecimiento normal del feto. La proteína ayuda a construir y reparar los tejidos corporales. La vitamina E protege a la grasa de los tejidos corporales de la oxidación. Entonces aquí vemos detenidamente la reacción de estos ejemplos y vemos cómo se utilizan palabras como ayuda, contribuye, es un factor. No se dice cura, no se dice previene, no se dice elimina. Recordemos que la etiqueta es una herramienta de educación nutricional para la población. Ningún alimento es bueno o malo por sí solo. Todo va a depender de la dieta normal, de la dieta total de las personas, de las cantidades y de las frecuencias de consumo. Un chocolate no es malo si se come con moderación dentro de una dieta equilibrada. Pero si yo me como 300 gramos de chocolate todos los días, ahí ya es otra cosa, ¿verdad? La normativa de etiquetado, con toda la complejidad que hemos estado viendo, busca fundamentalmente una cosa, que el consumidor pueda mirar su producto, leer la información y decidir cómo encaja ese alimento en su alimentación saludable, que está representada en este círculo que ven aquí. Si un producto contiene un alto nivel de grasa y azúcares, bueno, la etiqueta debe ser transparente y veraz, va a permitir al consumidor decidir si comerlo ocasionalmente y con moderación. Si su producto es alto en fibra y bajo en sodio, bueno, el consumidor va a poder elegirlo con más frecuencia. Pero eso es una decisión que debe ser libre e informada, no debe estar manipulada por etiquetas engañosas. Nuestro trabajo como seguros de calidad, como técnicos, como supervisores, es garantizar que la información de la etiqueta sea absolutamente veraz, completa y comprensible para que el consumidor ejerza su derecho a elegir libremente. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta?
Estudiantes, si no tienen ninguna otra duda, hasta aquí llegaríamos con la clase del día de hoy. Buenas noches, buenas noches.